acuerdo a lo que venimos diciendo, entonces, son los sujetos y el medio ambiente quienes pagan el precio de la complejidad estructural, cada vez mayor, inevitablemente. Lo que percibimos como evolución histórica o cambio social ha sido hasta el momento el permanente escape hacia adelante o hacia atrás, desintegrando relaciones sociales, de la regulación de la entropía. El medio ambiente paga en términos muy sencillos. Cuando no es reorganizado e integrado a lo social, como ocurre en el caso de un cultivo, por ejemplo, es desintegrado para obtener materias primas, que siempre en algún punto serán no renovables, con la posible excepción en esta escala de las energías geotérmicas y solares. Bueno, el medio ambiente recibe los desechos de la actividad humana, ¿no?, que generan áreas que no son utilizables para el desarrollo de la propia actividad humana. Al individuo humano, considerado como organismo, le ocurre algo similar. Ante una sociedad más compleja, quizá esté más protegido del hambre, las bestias salvajes, las tormentas, pero está más expuesto a los daños que emanen de la propia vida social: más violencia, más estrés, más tensión, más involucramiento compulsivo, más dudas existenciales, algo de lo que los trabajadores intelectuales sabemos bastante, para utilizar el término clásico, más alienación, de todos los tipos. Por supuesto, esto ocurre en formas culturales y simbólicas extremadamente complejas, de modo que esta opinión volcada aquí es demasiado esquemática y pretenciosa a la vez. Es necesario apreciar las condiciones prácticas y no olvidar que, además, cada sujeto está condicionado para disfrutar de las condiciones que le toca vivir, porque son las que generan las formas que pueda registrar como placer mediante el condicionamiento social que se logra desviando los momentos de deseo y de agresión, que en realidad, bueno, es un solo movimiento que adopta distintas formas, y desviándolo hacia instancias socialmente determinadas y necesarias, materiales y simbólicas también. Esta perspectiva no es novedosa, por cierto, se encuentra en buena parte de la sociología del conocimiento, es parte del legado, por ejemplo, de la teoría crítica también, de las escuelas de Frankfurt o de Budapest, por ejemplo, solo que aquí presenta, creo, una mayor coherencia estructural y un principio de funcionamiento dinámico más reconocible, que tuvo evolución en otras corrientes sociológicas, donde se consideró más las cuestiones del poder, o por ejemplo en el caso de la sociología de Pierre Bourdieu, en el hábitus, porque de esto estamos hablando, es el hábitus, el condicionamiento para ser parte de un determinado contexto, en las reglas sociales en general, o de grupos, sectores o campos particulares. Es la orientación de los instintos sexuales y agresivos a ciertas condiciones de la vida social, la domesticación que conforma al sujeto en su comportamiento social y en mucho de lo individual y lo inconsciente. Es integral, es muy profunda, pero en cierta medida es el precio que se debía pagar para que una criatura físicamente tan torpe, débil, lenta e indefensa sobreviviera. La cultura, identificada en la historia, nos salvó de la naturaleza al permitirnos un cierto dominio, pero nos amenaza con destruirnos al destruir la naturaleza misma. Es toda una ironía trágica para mi propio ejercicio intelectual. Necesitamos a la civilización y su progreso para darnos cuenta de que la civilización y su progreso pueden exterminarnos. Consideremos ahora un momento cuál es en este esquema la posición del sujeto en su vinculación con la estructura. ¿Qué lugar ocupa en general en esta perspectiva? Y es un poco lamentable, pero en esta perspectiva, cada sujeto considerado como ser humano valioso en sí mismo, según los valores vigentes en la modernidad, es muy poco valioso en lo que respecta al funcionamiento sistémico, porque cuanto más complejo es el sistema, el individuo es más vulnerable, más fácilmente reproducible y más dispensable. De hecho, he llegado a considerar al sujeto como una parte del sistema en el cual la conciencia, introducida socialmente, solo es la interfase de control de lo social sobre el cuerpo. Es todavía más violento que en el esquema de Foucault. En la red de poder, que continúa vigente, se transforma en caldo de cultivo de la propia subjetividad y la funde en su desenvolvimiento histórico. Es en alguna medida la reproducción social
de la estrategia evolutiva de reproducir muchas veces la misma célula en un esquema corpóreo o somático para no depender de ninguna en particular, sea destruida o mal reproducida por mutación genética. En todo caso, la creciente división del trabajo se expresa subjetivamente, porque solo en los seres humanos yacen las capacidades reproductivas del sistema social, en la memoria y capacidad práctica que tiene y en el sistema social. O sea, que tiene a partir del sistema social y que cumple en él. Cada sujeto, como resultado del proceso histórico, que es siempre material y simbólico a la vez, pues está compuesto de trabajo humano y energía ligada al conocimiento, cada sujeto porta una fracción de la memoria sistémica general. Para casi cualquier proceso social complejo, el saber acumulado en un sujeto particular es insuficiente para reproducir el propio proceso. Incluso depende de la interacción de series de relaciones sociales independientes entre sí en su funcionamiento, pero interdependientes para habilitar la continuidad del sistema en su conjunto, que incluso interactúan sin intercambio energético o simbólico, lo cual es denominado con mucha fealdad sistema-actividad, actividad propia de lo sistémico. La mente humana, ese complejo bioquímico y somático que termina expresando capacidades simbólicas y comunicativas de origen y función netamente sociales, verifica que, ya que no existe una conciencia colectiva, la memoria general del sistema está subjetivada, pero también fragmentada. No está toda junta en ningún lugar. El sujeto se transforma, ante la creciente complejidad, en una parte más maleable y más descartable. En esta perspectiva, se dificulta comprender al sujeto y a la estructura como conceptos separados. No es algo con lo que yo esté de acuerdo. El sujeto es la estructura y la estructura es el sujeto. Una idea que no es nada novedosa y que subyace en la noción estructuralista de que el todo, sistémico u orgánico, es diferente y mayor que la suma de sus partes integrantes. Pero si lo es, todavía debe respetar las reglas de la circulación de la energía. Recordemos el principio de rigor sistemático que tenía la teoría en este sentido. Si hay mayor productividad media, pues puede no haber más seres humanos involucrados, pero sí una mayor cantidad de trabajo circulante y con él una mayor carga de entropía social. En ese sentido, las energías suplementarias aumentan la carga total de energía del sistema, pero igualmente aumentan la carga total de entropía del sistema. No se puede permitir al sistema hacer circular una cantidad menor de energía sin tener que destruir relaciones sociales preexistentes. En términos de cultura, entonces, no hay en este esquema nada como una memoria colectiva, sino sistémica, ni hay una conciencia de las conciencias, una expresión feísima que a veces se incorpora al organicismo heredado de Durkheim. No. Hay un sistema de regulación fragmentado y coherente, cuya coherencia no responde a una ausencia de fallos, a una integridad general y programada, ni mucho menos naturalmente incremental, sino la experiencia histórica y el aprendizaje cultural. De hecho, un cierto número de fallos es aceptable y perfectamente tolerable. La memoria sistémica es cultural y comunicativa, no es genética e informacional. Por eso es más dúctil y variable, pero al mismo tiempo con mayor cantidad de colisiones internas. La sociedad paga el precio de esta adaptabilidad con la volatilidad de las relaciones sociales que la componen, su licuación, su gasificación, como ocurre en la transición hacia la prevalencia de la solidaridad orgánica en Durkheim y su creciente temor a la anomia, su perspicaz intuición sobre la entropía social. La comunicación es lo que hace del sistema histórico un sistema único. Es material, disipativo, porque disipa su entropía, es adaptativo, pero es también comunicativo. Un organismo que aprende de su propia experiencia y tiene cierta capacidad de reorganización adaptativa, pero no como una decisión racional general, sino en función de la adaptación particular a eventos particulares en el fallo de su regulación. ¿Por qué puede sostenerse que lo que distingue al sistema histórico son las capacidades comunicativas? ¿Cuál es el vínculo real entre la estructura social y la comunicación?
Todos los sistemas materiales disipan su entropía. Son por eso sistemas abiertos al contexto, intercambian información con su contexto, es decir, materia y energía en cantidades y modos específicos, los famosos cuantos o paquetes de información y materia. Algunos sistemas abiertos complejos llegan a organizar, a garantizar su organización interna, no solo intercambiando información, sino modificando su funcionamiento interno en función de ese intercambio, lo que le permite adaptarse a cambios externos, como ocurre con los organismos, con muchos organismos complejos, vivos. La sociedad humana considerada como sistema histórico hace lo mismo, pero no lo hace en función de reacciones instintivas o procesos bioquímicos de estímulo-respuesta previamente condicionados. En este sentido, la sociedad obviamente no es un organismo vivo. El proceso social, en realidad, retrasa la respuesta energética para buscar una más efectiva, en el sentido de transformar la causa externa, el propio entorno, y lo hace recomponiendo las relaciones sociales que la componen. Pero eso no se consigue intercambiando solo información, sino causando fallas en la comunicación por medio de la colisión de informaciones contrapuestas para seleccionar o incluso simplemente probar una respuesta considerada mejor. Paradójicamente, es la resistencia de los sujetos a participar de las relaciones sociales lo que permite un intercambio de información subsidiario que modifica el estado de las relaciones sociales. A veces el cambio pasa a ser parte de la vida social y la mutación misma pasa a ser parte de la misma, cambiando incluso la estructuración de la socialización de los sujetos, por ejemplo. En otras ocasiones depende de una serie de variables mucho más complejas. Pero la característica central se mantiene. Los cambios en la organización interna de las relaciones sociales se sostienen por vía comunicativa y no informacional. Por eso las sociedades humanas, una vez que el proceso de regulación se apoya en una serie de esquemas de relaciones sociales que no solo pueden fallar, sino que tienden a fallar, mantiene su por decirlo así, homeostasis en un proceso de permanente tendencia a la expansión. Entonces el sistema crece necesariamente. Por un lado, porque se mantiene el desequilibrio energético básico. La entropía va por delante de la regulación. Hay límites al crecimiento, pero la esfera de acción tiende a crecer. Cuando se produce un colapso no es un resultado cíclico del funcionamiento interno, pero sí lo es la tendencia al crecimiento. La esfera de acción es en realidad una imagen metafórica. Describe el alcance material y comunicativo máximo de ciertas series de relaciones sociales intercomunicadas o sistema-activas. Sin embargo, la imagen engaña. El sistema no es homogéneo en sus límites externos ni en sus alcances internos subjetivados. Parece preferible entender estos límites como intermitencias. Como son intermitentes y no son continuas en el espacio-tiempo, las propias relaciones sociales.